Hola, vamos a seguir con el tema de muestras de una población. Les mencioné en la clase anterior que podíamos estudiar las muestras poblacionales de dos formas. Las muestras las podemos estudiar de dos formas, que son cualitativamente y cuantitativamente. Muy bien. Dentro de la forma de estudiarla cualitativamente, pues obviamente se hace referencia a las cualidades de los objetos de estudio estadístico. Cualitativamente se subdivide en dos ramas, que serían las nominales, las nominales y las ordinales. Se refiere a orden. Ahorita vamos a ver por qué. Ordinales. Cuantitativamente se refiere a que podemos medirlo, tiene una métrica. Podemos hacer mediciones como en un laboratorio de física o de ingeniería. Si yo hablo de las cualitativas, vamos a borrar todo esto. Las cualitativas, las podemos ver, como les mencioné, en nominales. Nominales hace referencia a categorías. Categorías. Todo esto dentro del contexto de muestra. Categorías. Por ejemplo, podemos clasificar un conjunto, ya sea de un entorno social, económico. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un entorno económico, aquí voy a poner un breve ejemplo, económico, lo podemos estudiar de economía primaria, industrial, de servicios, etc. Ahora bien, si nosotros vamos a utilizar categorías de sexo, pues ese es muy simple, sería femenino o masculino. Podríamos categorizar a algo, no sé, un conjunto de pinturas por colores. Y aquí podemos poner toda la paleta de colores si ustedes, por ejemplo, desean pintar su casa. Todo eso hace referencia a dentro de las cualitativas, las categorías se podrían clasificar de esa forma. Ahora, ¿qué serían las ordinales? Las ordinales hacen referencia a orden. Ordinales. Ordinales podríamos empezar con un orden, por ejemplo, si queremos contratar a alguien para una gerencia de su grado de estudios. Grado de estudios. Hay un orden ahí de estudios, que podría ser doctorado, maestría, licenciatura, especialidad, etc. Esa es una forma de, si estudiamos un conjunto cualitativamente, podríamos categorizarlo ordinalmente. También podría ser por grados de satisfacción, por ejemplo, en una encuesta, grados de satisfacción. Por ejemplo, en un detergente, podríamos decirle que sea 5, totalmente satisfecho, y así en orden decreciente hasta 0, que sería nada satisfecho, como las encuestas que hacen empresas como Amazon, la Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Y obviamente aquí va a haber un intervalo de 1, 2, 3, 4. O por ejemplo las encuestas que ustedes llenan también al final del curso. Totalmente satisfecho, regularmente satisfecho. Hace referencia a eso, a orden. A orden. O también podría ser categorías de categorías ordinales. Dentro de las ordinales podríamos hablar de las clases de autos.
Clases de autos. Clases de autos podrían ser deportivo. Vamos a hacer un poco de espacio aquí. Clases de autos podrían ser deportivos, de transporte, automático. Esto aquí lo puse como ordinal, pero no hay un orden aquí. Si observamos, no hay un orden como aquí lo había puesto en las encuestas, o el grado de estudios, que sería doctorado, maestría, licenciatura, especialidad, etc. Aquí clases de autos más bien entraría en categorías. Automáticos, estándar, por ejemplo, también podremos colocar aquí estándar. Todo eso es dentro del contexto de muestras que se van a estudiar de manera cualitativa. Cuantitativa, como les mencioné anteriormente, cuantitativa, haciendo referencia al anterior video, cuantitativa, podríamos usar un flexómetro para medir longitud, le asignamos un número a una medida, un cronómetro para medir, aquí es distancia o longitud, un cronómetro que va a medir tiempo, un matraz, volumen o una pipeta también. Todo esto le podemos asignar un número x1, aquí también le podemos asignar un tiempo t1, por decir algo, un volumen 2, por ejemplo. Aquí ya estamos midiendo. Todo esto es para, dentro del contexto de muestras, ya sabemos que pueden ser cualitativas o cuantitativas. Ok, paso a la siguiente página. Bien, tocaremos el tema de parámetros y estadísticos. ¿Qué son los parámetros y estadísticos? Es el título de esta parte de la videoclase. Son los números que sintetizan los aspectos más relevantes de una distribución estadística. Estos números, al obtenerse de una población o de una muestra, se tienen que clasificar. Generalmente, si hablamos de parámetros, estamos hablando de una población. Si hablamos de estadísticos, estamos hablando de una muestra. Ahora bien, estos números nos dan medidas de nuestro estudio estadístico. Tanto los parámetros como los estadísticos nos dan una medida de nuestro estudio estadístico. Para empezar, nosotros vamos a estar estudiando medidas centrales y medidas de dispersión. Medidas centrales ya ustedes los han estado manejando con anterioridad desde 3/4 del curso. Las medidas centrales se clasifican de la siguiente forma. Son conceptos que hayan manejado. Uno es la media. Para empezar, es la media, que es el promedio, la media aritmética. Otro es la mediana. La mediana hace referencia al punto medio de una colección de puntos estadísticos. Ahora, la moda es el valor que más se repite. También existe la media geométrica y también está la media armónica, que es la más sofisticada, y también está la media ponderada. Por otro lado, si nosotros ahora vemos que el primer valor de estudio es la media aritmética, esa es la más sencilla, la más pobre, por decirlo así. La más sofisticada es la armónica. La intermedia es la geométrica. Ya lo veremos con un ejemplo posteriormente. Pero también estos números se pueden clasificar como medidas de dispersión. Esos valores, esos conceptos también ustedes ya los han estado utilizando con anterioridad.
Las medidas de dispersión son el rango, la varianza y la desviación estándar. Son conceptos que ustedes ya han estado usando con anterioridad. Son medidas de dispersión de toda esa colección de puntos. Nosotros nos vamos a enfocar en las medidas centrales, en esta parte de la clase. Para eso voy a utilizar ese ejemplo donde para cada valor hay un salario, un sueldo. Todos esos sueldos están correspondientes a un punto. Al 1 corresponde un valor, al 2 corresponde otro. Bien, nos vamos a enfocar en estadísticos, son muestras, subconjuntos de poblaciones. Ahora, ¿cómo definimos la media? Ese es el concepto más sencillo, la media aritmética. Sumamos todos los valores y lo dividimos entre el número de población, entre n, entre el número de elementos de la población. Ahora, ¿cómo definimos la mediana? La mediana es el valor intermedio. Aquí es interesante. Tenemos una colección de puntos, de valores. x1, x2, x3, bla, 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 hasta xn. N valores. Los vamos a organizar de manera no decreciente. Es decir, tienen que ir de menos a más. Los tildo, o sea, esa viborita que pongo arriba para dar a entender que ya los estoy ordenando. Ya son los valores ordenados de manera no decreciente. Va a ser x1 menor a x2, menor o igual a x2, menor o igual a puntos suspensivos hasta menor o igual a xn. Tildado. Donde hay n valores. Bien, ya que están ordenados de esa manera, si el número n, que es el número de elementos de esa muestra, es impar, va a existir un criterio para seleccionar el punto medio. Va a ser n más 1 entre 2. Entonces, el número que me salga, si n es impar, me voy a ese valor. Una vez ya organizado mi colección de puntos de manera no decreciente, y si n es par, voy a agarrar n entre 2, n entre 2 y n entre 2 más 1 y voy a promediar esos dos valores. Ese número que me dé, busco en mi colección de valores. Ese promedio que me dé, busco en la colección de valores y ese es mi punto medio. Recuerden que los valores tienen que estar organizados de manera no decreciente. Ahora, en este ejemplo, yo ya tengo 10 valores y tengo sus respectivos salarios. Los voy a organizar de manera no decreciente, que es el tercer renglón que estoy señalando ahí. Si yo los organizo de manera no decreciente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Son pares, entonces uso el segundo criterio, que es n entre 2, que es igual a 5, y n entre 2 más 1, que es igual a 6. Entonces saco el promedio de esos valores. Que obviamente va a ser 11 entre 2. Eso me da 5.5, pero ¿cuál es el valor 5.5? Si me voy a la tabla, al tercer renglón, está entre este valor y este, que sería 5.5. Yo tengo 5 y 6, pero tengo que agarrar el punto intermedio entre esos dos. Ese punto intermedio entre esos dos va a ser 2350. No está en la tabla, pero ese es mi valor de mediana. De esa manera se calcula si n es igual, ese valor es par, si el tamaño de la muestra es par. Y me da 2350. Continúo. Bien, para el concepto de moda, vamos a utilizar esa tabla que tengo ahí.
Moda. Es un concepto muy simple, seguramente ya lo han visto. Nada más tengo que encontrar los valores que más se repiten aquí. ¿Cuál es el valor que más se repite aquí? Podemos ver que hay 5 datos con el valor 5. 5 datos con el valor 5. 5 datos con el valor 5. Un dato con el valor 6. Un dato con el valor 6. Un dato con el valor 7. Y posteriormente podemos encontrar 3 datos con el valor 8. 6 datos con el valor 9. 4 datos con el valor 10. 4 datos con el valor 10. La moda es igual a 9. ¿Por qué? Porque es el número que más se repite. Tiene ciertos problemas la moda. ¿Cuáles son esos problemas? Puede ser que no haya moda. Si nosotros, en otro ejemplo, si tenemos una muestra con estadísticos 1, una muestra 1, vamos a nombrarlo así, con estadísticos 6, 7, 9, 4 y 8, pues no hay un número que se repita más. Igualmente, si yo tengo una muestra, que voy a nombrarlo muestra 2, donde yo tengo 6, 7, 9, 4, 8, 6, 6, 8, 9, 6, 8, 6, 9, 3, 9 y 9 por último, podemos analizar todos esos números y vemos que el 6 y el 9 son los que se repiten con mayor frecuencia. Ambos se repiten 5 veces, ambos. Entonces, ¿cuál es la moda? Ese es el problema del concepto de moda. Ahora tenemos que abordar los siguientes parámetros, las siguientes medias, en la siguiente página. Continuamos. Ahora va a ser el concepto de media geométrica. Voy a escribir aquí y lo voy a definir. Media geométrica. La manera de definirlo es muy fácil. Es sacando una raíz enésima de la multiplicación de los valores de una distribución. x1, x2 por x3 por así sucesivamente hasta multiplicarlo por xn. Si nosotros utilizamos la tabla anterior, esta tabla de valores, lo único que tengo que hacer es meterlos aquí, es decir, meter aquí 10, ir metiendo 5 por 8 por 9 por 9. Estoy metiendo estos valores que están aquí y así los voy metiendo todos sucesivamente y al último saco su raíz décima. Su raíz, en este caso la fórmula me dice que debe ser la raíz enésima, en este caso son 10 valores, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, no, aquí hay, no es 10, tengo que, son 20 valores porque son 2 renglones, entonces tengo que sacar la raíz veinteava de todos estos valores que están aquí. Si yo saco la raíz veinteava, al multiplicar a la multiplicación de todos estos valores que están aquí, me va a quedar 7.54. Esa es la media geométrica. Ahora, la media armónica. La media armónica se define como 1 entre 1 sobre n por la sumatoria de n desde igual a 1 hasta n de 1 entre x y. Un poco más desglosado sin la sigma, es 1 sobre 1 sobre n, me va a quedar aquí 1 sobre x1 más 1 sobre x2 más
y sucesivamente 1 sobre xn. Esa es la manera de calcular la media armónica. Ya podemos considerar la media aritmética, que es la común, la que siempre han usado ustedes. La voy a poner aquí: media aritmética, la media geométrica, la media armónica. Generalmente la media armónica es la que se usa en algunas cosas de física, de ingeniería. Tomemos el siguiente ejemplo. Si tengo un automóvil que recorre, lo voy a poner como un objeto así, va a recorrer los primeros 100 kilómetros a 80 kilómetros por hora. De aquí a acá van a ser 100 kilómetros. Luego recorre los otros 100 kilómetros a 100 kilómetros por hora. Luego recorre los otros 100 kilómetros a 120 kilómetros por hora. Si tengo ese automóvil que está recorriendo en total 300 kilómetros, quiero saber calcular la velocidad media. ¿Qué tengo que hacer? Primero vamos a calcularlo por medio de la media. Como sabemos, la media es la 1 entre n, se define como 1 entre n, la sumatoria desde xy, desde i igual a 1 hasta n. Esto es la media aritmética. Entonces, si calculo la media aritmética, va a ser 300 entre 3. Eso va a ser 100. Ahora, si yo calculo la media geométrica, ya sabemos que tenemos que poner aquí el tamaño de la muestra, van a ser 3. Y aquí tengo que poner 80 tengo que multiplicar los valores, 80 por 100 por 100 por 120. A todo esto le tengo que sacar la raíz cúbica. Eso me va a quedar como 98.6485. Ahora, si calculo la media armónica, tenemos la fórmula, la cual acabo de definir en la página anterior. La media armónica me va a quedar como 1 sobre 3, que es el tamaño de la muestra, el 3, 1 sobre 80 más 1 sobre 100 más 1 sobre 120. Esta es la media armónica. Si yo calculo eso, me va a quedar 97.29. 73. Observemos que tenemos tres distintos valores de medias. La media aritmética, la más sencilla, me da 100. Y la media geométrica me da 98.6485. La media armónica 97.2973. ¿Cuál es la mejor? Para tomar una decisión, vamos a ver utilizar el concepto de velocidad promedio, que es la de distancia total recorrida entre el tiempo total. La velocidad promedio se pone así un gorrito, distancia total recorrida, que va a ser obviamente 300 kilómetros entre el tiempo total que le llevó. Aquí, en esta parte de aquí, tengo que sacar 100 entre 80. Eso de ahí me va a dar el tiempo en fracción que le tomó recorrer 100 kilómetros a 80 kilómetros por hora. Igualmente aquí es más rápido, entonces 100, aquí va a ser obviamente, ¿cuánto tiempo le va a llevar? Pues una hora aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo en total? Aquí obviamente va a ser menos de una hora porque va más veloz. Entonces 100 kilómetros, estos últimos 100 kilómetros los recorrió a 120 kilómetros por hora, entonces va a ser un tiempo menor a una hora. Si sumo todos esos tiempos, me va a quedar como 3.0
3.833. Ese es el tiempo que le tomó recorrer la distancia total recorrida, que son 300 kilómetros. Ahora, ¿cuál sería lo mejor? Si yo multiplico 3.83 por cada uno de estos valores, la media aritmética, aquí voy a hacerlo con otro color. Voy a multiplicar 3.0833 por 100, de tal forma que aquí me va a quedar como 308.33 kilómetros. Eso es lo que recorrió utilizando la media aritmética, mi primera aproximación. Ahora, si utilizo el tiempo total que le tomó recorrer esa distancia, va a ser 3.083 por ahora este número de aquí, 98.64. 98.64. Eso me va a dar un total de 304.166 kilómetros. Eso fue utilizando la media geométrica. Ahora, si yo utilizo el tiempo total que le llevó para recorrer 300 kilómetros, 3.833 por ahora lo que obtuve de la media armónica, que es esto de aquí, va a ser 97 aquí, 97.29. Eso me va a quedar como 300 kilómetros cerrados. Como podemos ver, el artilugio matemático que mejor se aproxima a la distancia total recorrida, que son 300 kilómetros, obviamente es la media armónica. La media armónica es lo que metemos aquí por el tiempo total de recorrido. Me da exactamente 300 kilómetros. Aquí se pasa un poco y aquí se pasa un poco más. El instrumento más burdo para calcular la media es la media aritmética. Vemos cómo está alejado totalmente y aquí no tanto, y el que mejor se aproxima es la media armónica. Por eso generalmente se usa la media armónica para tener una mejor aproximación. Continúo. Bien, ahora nada más falta la media ponderada. Ese es muy fácil. Media ponderada. Es decir, cada punto de la muestra no tiene la misma importancia. El ejemplo clásico es su escala de calificación. Supongamos que los parciales quedamos que valen 30%, ¿no? Entonces, sujeto, un alumno X, fulanito por decir algo, si vale 30%, vamos a poner 0.3. Esa es la importancia que tiene ese valor, y supongamos que tiene de promedio en los parciales 5. Entonces ahí está 5. Ahora, supongamos que en el global, que vale 40%, y le vamos a poner aquí 0.4, esa es la importancia, sacó 4. Ahí está. Y ahora en el proyecto final no lo entregó, entonces aquí le ponemos 0, que va a ir multiplicado por la importancia de ese valor. En este caso, la importancia de ese valor que dijimos que era, si no me equivoco ahora, 0.2. Pero como no lo entregó, es 0. Llevamos en total, si observamos, 0.2, 0.4, 0.3. Esto es 0.7 con esto de aquí, 0.9, y falta el 0.1, que es respecto a las tareas y ejercicios, ¿no? Y supongamos que casi no entregó nada, entonces vamos a ponerle ahí que sacó un 4. Entonces la suma de todo esto va a ser su calificación. Vamos a sumarlo. Esto es de aquí 1.5, esto de aquí es 1.6, esto de aquí es 0 y esto de aquí es 0.4. En total esto va a ser 2 y una 3, 3.5. Esa es su calificación final. Esa es la media ponderada. Perdón por el ejemplo un poco agresivo. Supongamos que aquí les va a ir mejor, ¿no? Aquí les fue bien, creo. Aquí
Esperemos que en el examen global les vaya bien. Aquí esperemos que entreguen un proyecto decente. Y aquí esperemos que por lo menos sigan enviando el resto de los días los ejercicios de asistencia. Ese es un promedio ponderado. Continúo.